Bien, señores, ya en esta parte de la entrevista, de este encuentro, de esta noche, de este domingo, nosotros hemos querido, por la fecha, que el próximo martes, ya estaremos a 30, es el Día del Maestro. Y hemos querido simbolizar esa fecha con alguien muy querido, con alguien muy respetado, que en un momento dado pasamos por las aulas y él fue un mentor para nosotros. En el Colegio de La Salle, el profesor Gisán Hugo. Profesor, buenas noches. Mucho gusto de estar aquí. ¿Cuántos añitos, profesor, teníamos usted y yo que no nos veíamos? Hacía unos años, sí. Yo no Por quiero... lo menos a la distancia te veía en la televisión. Sí, todo. pero yo no tenía la oportunidad de interactuar hacía mucho tiempo con su persona y la verdad Así que Dios tiene los propósitos siempre marcados en su debido tiempo. Eso es lo que yo creo. Y para iniciar, a mí me gustaría que usted nos contara, para llegar a ser lo que usted fue profesor, fue director de La Salle, en su oportunidad, ¿qué fueron aquellas cosas que en su juventud le marcaron para llevar a cabo el trabajo que usted hizo en toda su vida educativa? Bueno, a mí me marcó mucho el trabajar con los hermanos de La Salle. Primero, ser estudiante. Yo era estudiante en el hermano Miguel. En el Ejido. En el Ejido. De ahí pasé a La Salle y hice bachillerato. Entonces, vi en ellos un estilo de trabajo que me marcó. Luego, pues, en un momento determinado yo pensé ser hermano de La Salle. Sí. Sí. No cuajó el asunto. Y nada, después terminé la universidad y trabajé en un par de colegios. Ya luego fui al Colegio de La Salle, estaba mi hermano Pedro Fernández, director, un gran director. Y hay algo que yo vi en La Salle. La Salle, tú como estudiante lo viste, se potenciaba mucho a las personas, tanto a los estudiantes como a los profesores. Todas esas actividades que habían para los estudiantes, como la Semana Cultural, Sí. etcétera, que donde tú te destacaste bastante en la oratoria. Sí, sí. Buenos años. Sí. Por ejemplo, era todo para el desarrollo del potencial Eso de es los verdad. estudiantes. Y a los profesores se nos permitía crear, se nos daba espacio, no se nos cohibía. Entonces, nada, yo fui asumiendo responsabilidades. El hermano Pedro Fernández me fue involucrando en muchas cosas. En un momento determinado yo estudié literatura para dar, por ejemplo, clases de español, etcétera. Y en un momento pues hacía falta un profesor de cívica. Me dice, ¿tú vas a dar cívica? Digo, hermano, esa no es mi área. Dice, sí, esa es tu área. Luego me puso a trabajar en economía, hasta antropología di yo Wow. en bachillerato. Nada, fui la disponibilidad tal vez para hacer cosas. Me fueron dando responsabilidades que yo asumí y gracias a Dios pues tuve la oportunidad pues de salir a camino en ese sentido. A mí me tocó, por ejemplo, sustituir por primera vez a los hermanos en muchas cosas. Por ejemplo, Sí. en secundaria, en cuarto de bachillerato, en ese entonces, siempre era un hermano que era el titular, el hermano Evaristo. Hermano Baristo. Me dijo, tú vas a ser titular de bachillerato, de cuarto. Digo, hermano, siempre ha sido un hermano que dice, no, tú vas a ser el titular. Y así sucesivamente me tocó ser también el primer director seglar, Sí. no religioso, en el Colegio de La Salle de Santiago. Pues nada, lo fui asumiendo y así fui asumiendo otras responsabilidades. Y tal vez la cercanía misma con los estudiantes me permitió en un momento desarrollar pues ciertas potencialidades, cierta cercanía. Y
es agradable uno encontrarse con antiguos alumnos que Sí. los recuerden a uno con afecto. Le dan Sí. abrazos, lo distinguen. Yo lo puedo comprender, porque en mi momento fui profesor de la universidad varios años y todavía, que no dure el tiempo que duró usted, todavía encuentro estudiantes que me recuerdan de las aulas y eso para mí lo vale todo. Ya me imagino que en el caso suyo es todavía mucho mayor. Profesor, ¿qué es eso que puede usted explicarnos? Que más allá del profesorado, que haya sido quizás su ejercicio profesional, ¿qué era aquello que más le motivaba fuera del ámbito de lo que era una profesión? La educación para usted llegó a ser, se puede decir así, hablando del aspecto religioso, un sacerdocio. ¿Cuál era ese significado para Gisán? Bueno, lo fue todo. Yo estuve en el Colegio de La Salle 45 años Wow. como profesor. Fue una gran ventaja trabajar en La Salle con una congregación que se dedicó a la educación, que su fundador fue declarado patrono universal de los maestros. O sea, es una preocupación constante por la educación. Entonces, en cierta forma, pues yo pude captar esa inquietud y tratar de buscar respuesta a muchas interrogantes que yo tenía como maestro. Yo lamento con los primeros alumnos que yo tuve, que pagaron mi novatada en dado caso. ¿Y logró encontrar esa inquietud? Sí, fui buscando y fui encontrando cosas y fui dando respuestas, que yo la tomé las decisiones y que ya luego el sistema cambió. Por ejemplo, yo recuerdo, yo creo que a ti te tocó la parte donde se liberaba con 80 puntos. Sí. El valor del examen final era demasiado, era 50%. Sí. Y todo el año escolar era un 50%. Era un 50%. ¿Qué pasa? Yo tuve dos alumnos en el mismo curso. Una que estuvo liberando hasta llegar al examen. Y otra que no estuvo liberando hasta llegar al examen. Wow. Una se examinó muy bien, la que no estaba liberando, y liberó. La otra no se examinó muy bien y se cayó. Personalmente, yo hice el ejercicio y se lo presenté a los maestros. Yo les dije, esa muchacha va a liberar conmigo. Y liberó, porque yo consideraba que era injusto. Claro. Que después que usted se había pasado un año entero trabajando por un examen, usted se perdiera. Que cualquier cosa puede suceder, nervioso, nerviosismo, todo. ¿Y qué pasa? Ya después el Ministerio de Educación cambió eso y varió el porcentaje del examen final. ¿Es verdad? Lo varió. Pero yo en mi momento lo vi y tomé decisiones. Ese tipo de cosas me ayudaron. Por ejemplo, yo quería que los muchachos leyeran. Yo me acuerdo de eso. Entonces yo les decía, bueno, si tú lees un libro, yo te doy tantos puntos. Sí. Y tú lo expones en clase. Si yo te lo pongo, va a ser un poquito más difícil, te voy a dar 25 puntos extra para que tú pases. En realidad la nota para mí no era una camisa de fuerza en ese sentido. Lo comprendo. Sí me servía para alentar y animar y potenciar la capacidad de un alumno. Del estudiante. Sí. Entonces, nada, hay cosas, por ejemplo, literatura, en algún momento... ¿Era la materia que más le gustaba? Literatura. Sí. Porque usted era apasionado de eso, Sí. definitivamente. Pero, aunque me tocaban otras en la parte social, etcétera, cuando vi cívicas. Pero, por ejemplo, en la literatura, en un momento determinado, las figuras literarias eran sumamente difíciles. Sí. Entonces, yo tenía exámenes objetivos y unos muchachos que eran amigos no estudiaron en La Salle. Ya ellos se habían salido de esa parte y me ayudaban y decían, la parte más difícil que yo tengo fue esa. Entonces empecé a ver la manera de cómo
plantear la evaluación de las figuras literarias, que no fuera por paquete, porque era muy difícil. Era muy difícil, es Era verdad. muy difícil. Yo lo recuerdo. Sí, yo lo sí. recuerdo. Entonces, por ejemplo, cosas de ese tipo, yo le fui dando respuesta de acuerdo a mis posibilidades. Ya, Otra cosa, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar como maestro, sí. el programa decía literatura dominicana y literatura hispanoamericana. Un semestre uno y un semestre dos. Sí, sí. Entonces yo encontraba que era un poco idiota. Yo tenía que repetir las mismas etapas cuando iba a dar la literatura hispanoamericana. Y digo, ¿y por qué yo no la junto toda y incluyo la literatura dominicana dentro de la hispanoamericana? Y lo hice así. Ya luego el Ministerio de Educación cambió el programa y ya lo tiene unificado. Pero en mi momento, pues yo di una respuesta y lo hice. Hice un folleto en ese momento donde traté de ver cómo lo hacían en otros países. Por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar con una profesora argentina que trabajó, no sé si tú la llegaste, Ana María creo que se llama, muy amiga de Susi. De Susi, sí. Bueno, esa era una directora de teatro en Argentina. Oh. Ella salió de su país por los problemas políticos que había con la dictadura militar. Yo me recuerdo. Sí. Entonces, yo en un momento le dije, pero allá en Argentina se enseña como con una gran inclinación a la literatura y los análisis y las cosas. Y dice, sí, pero aquí se puede hacer también. Digo, sí. Y entonces me enseñó un cuento, La noche boca arriba, de Julio Cortázar, que ella le había puesto las preguntas y todo lo demás. Dice, porque aquí ustedes tienen mimeógrafo y tienen todo. Sí. Y a partir de ese momento, pues yo empecé a hacer mis fichas con autores dominicanos que no había. De los autores de América Latina yo lo podía encontrar en un libro como de Beirabé. Lo podía encontrar, o de otros autores, a otros personajes, pero en la República Dominicana no. Entonces, ¿qué fui descubriendo? Con los muchos autores dominicanos se van repitiendo a sí mismos y a veces van repitiendo errores. Por ejemplo, hay un libro de Godoy, un cubano que vivía en La Vega. Él escribió un libro, un ensayo, se llama El derrumbe, cuando la primera ocupación americana. Sí. Uno de esos escritores para los estudios de la literatura escribió que esa era una noveleta. Una noveleta. Luego vi otro profesor, muy amigo relacionado de Luca Maima, que escribe en un libro que él escribió sobre las novelas dominicanas y cita y dice, fulano de tal escribió una noveleta. Y yo hablé con él, dice, no es una noveleta, es un ensayo. Pero él repitió lo que el otro dijo. Lo que el otro dijo. Entonces me encontré con muchas cosas de ese tipo. Entonces, traté de ir buscando. Por ejemplo, tú recuerdas la película esta, Robbie Williams, La Sociedad de los Poetas Muertos. Claro. Yo vi el poema, Oh Capitán, mi capitán. Sí. ¿Y cómo uno conseguía eso en esa época? Sí. Entonces, me tuve que valer de algún alumno que en esa época era estudiante de inglés en el Dominico Americano. Sí. Entonces, en la biblioteca, sacó el libro y ahí yo pude ver. Pero ahora es mucho más fácil. Claro. Pero antes de conseguir un libro, eso era una cosa difícil, solamente. Entonces, ¿cómo ingeniártela para poder acercar a los muchachos a la literatura? Con limitaciones tan grandes que había. No había, los autores dominicanos eran poco conocidos, las ediciones muy pequeñas. Sí, es verdad, no se tiraban tantas. No la podían costear. Sí. Imagínate un escritor como Juan Bosch, él hacía ediciones de 3.000 ejemplares. Sí. 3.000 ejemplares. Y era un escritor muy leído. Claro. Y para las escuelas, pues, se usaban siempre. Imagínate tú otro que no tuviera la posibilidad de que los estudiantes
lo pudieran tener acceso. Exactamente, era muy difícil realmente. Entonces ese tipo de cosas me permitió ir dándole respuesta a inquietudes que como maestro se me iban presentando. Ya luego, con los mismos estudiantes, pues, algunos me ayudaron. Algunos se me acercaban y me decían, ¿tú crees que eso es lo más conveniente? Dicen, no, tú tienes razón. Y tuve oportunidad de modificar prácticas que tenía. Sí, sí, sí. Entonces, nada, uno aprende. Qué bueno. Escuchándole, para irnos a una primera pausa, profesor. Escuchándole ahora que usted decía de estudiantes que le colaboraban y le ayudaban. Yo tengo alguien que me escribió, conociendo que lo iba a entrevistar a usted, es María Isabel Bisonó. Ay, María Isabel. Que me dijo, dile que la motivación que yo tuve para estudiar educación fue precisamente su enseñanza, su modelo, su ejemplo. Y que Gracias. en oportunidades ella estuvo en un verano y en tiempos, ayudándolo también en los tiempos libres. Sí, así es. Así que usted ha sembrado más de lo que usted se imagina. No quería dejar de iniciar en este segmento, profesor. ¿Usted qué ha pasado, como lo ha dicho antes de irnos a la pausa, de generaciones que pasaron por sus manos? ¿Qué aprendió usted? No solamente de lo que usted le enseñó a ellos, sino qué aprendió Gisán de esos estudiantes durante tantos años, de más de 40, en el ejercicio de la educación. Bueno, uno va aprendiendo sobre la práctica, en la práctica. La generosidad de los muchachos, los sabios que son, sabios en el buen sentido de la palabra, no desabichosos, que pueden, si uno tiene oído, puede escuchar y puede aprender. Cómo en un momento determinado, un estudiante podía hacer que uno cambiara el rumbo, podía hacer que uno cayera, se metiera en un callejón sin salida, pedagógicamente hablando, porque cada año escolar tiene su propia problemática. Por ejemplo, el cansancio que se acumula. Sí. Después del primer semestre, cuando uno empezaba el segundo semestre, generalmente ya uno estaba agotado y podía caer en errores. Yeah. Podía caer en errores y muchas veces había algún estudiante que se te acercaba, que te apreciaba, que tenía la confianza, la cercanía y te decía, ¿tú crees que eso es conveniente que eso se haga de esa manera? Es decir, creo que si uno tiene oído, uno aprende mucho de los estudiantes. Yeah. Uno aprende mucho de la práctica. Por ejemplo, a mí me tocó algo en la escuela Mano Miguel. Yo fui director de la escuela nocturna durante muchos años. Sí. Y en un momento determinado se dio un conflicto entre tres muchachos, donde una acusaba de otra algo. Y se me ocurrió preguntarle que por qué estaba haciendo eso, si estaba celoso o algo. Me dijo, sí. Y entendí algo que me sirvió para toda la vida. Y es tratar de entender por qué las personas decían las cosas. No lo que decían. El por qué. Sino el por qué decían las cosas. Y eso me ayudó después. Yo recuerdo ya en La Salle, como director, habían unos estudiantes, era un grupito, tenían una composición, y el tema que ellos escogieron era algo que estaba muy de moda fuera del país. En la composición que hicieron, la redacción, decían que una maestra se había portado mal, la mataron, y que venía el otro maestro sustituto que se veía que
que era agradable, pero que si no lo hacía como era, ellos sabían lo que tenían que hacer. La coordinadora del ciclo se preocupó Sí. porque en otros países estaban pasando cosas feas. Ok. Y entonces digo, tráeme los muchachos. Cuando hablo con ellos, le pregunté si había algo que le molestara en el colegio. Y entonces me explicaron que siempre se cogían a lo mismo, que no sé qué cosa. Entonces salió a relucir cuál era el motivo de la incomodidad que yo tenía y lo reflejaban a través de esa temática. Pero me sirvió el hecho de tratar de preguntar, de averiguar por qué decían eso, no quedarme en la expresión misma. Ya. Entonces yo le decía a los muchachos, ¿ustedes creen que una persona a veces insultándote te está diciendo te quiero? Dice, ¿cómo va a ser? Digo, sí, porque lo que te está diciendo es yo te necesito. Yo te necesito. Y eso lo aprendí con los estudiantes. Wow. Eso lo aprendí y eso me ha servido para toda la vida. No es que lo justifique, sino es comprender. Comprender por qué se está haciendo las cosas. La verdad es que ahora que yo lo veo, lo examino, tengo que volver a mis años de escuela, de estudiante suyo, y eso era muy difícil, Gisam, un profesor, y todavía hoy, y un maestro que analizara en esa forma. Muchas veces queremos imponer la autoridad, y muchas veces sin saber por qué, solamente porque el estudiante tiene que entender que tú eres la autoridad. Sí, pero la autoridad se gana con respeto. Así Y la autoridad se gana con sabiduría. También, yo creo que eso es más, fluye más. Y es importante eso que usted acaba de aducir, porque estamos hablando de hace más de 30, no sé, esa anécdota, Sí. pero eso la verdad que no me sorprende en el caso suyo. Y todavía más, me llena mucho más de admiración que he tenido siempre por usted. Y cuando lo tuve en las aulas siendo su estudiante. Pero la verdad que es un consejo que hoy todavía debería aplicarse, no solamente para profesor estudiante, sino de padre a hijo, o de un empleador hacia un trabajador. No sé, que creo que es algo que sirve para cualquier tipo de enseñanza. Así es. ¿Qué era lo que más, qué se puede decir, profesor, si usted analizara hacia atrás, elegiría de nuevo ser educador? Sí. ¿Por qué? Yo creo que me desarrollé mi vocación. Es una vocación realmente. Yo me encontré con una madre. Yo fui profesor de una hija suya, Sí. una doctora. Fui a examinarme y me preguntó, ¿y quién está en la Salle? Digo, sí, pues a usted le gusta mucho eso que usted está ahí todavía. Digo, claro, es mi vocación de maestro. Yo pude haber sido, y tal vez Lucas, poco jactancioso, cualquier carrera que yo hubiera querido. Yo tenía la posibilidad y el potencial académico para hacerlo. Y cuando fui a la universidad, en un momento yo tenía dudas, ¿qué hago? Fui al departamento de orientación, pero en el fondo, ¿qué influyó en mí? El ejemplo de los hermanos de la Salle. Yeah. Y por eso decidí ser maestro. Y no no echo de menos otra área del saber. Admiro a aquellas personas que lo hacen bien y que le encanta su trabajo. Me encanta ver el trabajo de los arquitectos, por ejemplo. Veo programas de televisión de reparando casas y ese tipo de cosas. O médicos que son apasionados con su medicina, científicos. Por ejemplo, los abogados. Veo antiguos alumnos como tú o como Fermín, por ejemplo, Lorenzo, sí, sí. Que son personas que en su ámbito pues se han desarrollado plenamente y eso lo admiro.
Una vez me preguntó uno de que no te da vergüenza que tu alumno ha sobresalido más que tú. En el caso de Francisco Domínguez Brito, sus hijos estaban en el colegio. Digo, no, al contrario, porque esa es la idea de que el alumno supere al maestro, porque si no, está buena no esa. avanzamos. Pero, esa está buena. Sí, claro. Pero nada, yo volvería a ser maestro. La satisfacción de ser maestro, eso que tú me decías de María Isabel. Bisonó. Y de otros tantos que uno se encuentra en el camino. Un día estaba en la clínica, en la fila, en el Holmes, y vino una antigua alumna que es doctora. Me vio, y me dio un abrazo. Una señora que está detrás de mí, que me ve, ella, yo no sé cómo supo que yo era maestro, dice, la mayor satisfacción de uno es encontrar un alumno que lo abrace en la calle. Eso es verdad. Profesor, no tomando en consideración tanto la época en la que usted fue director y a la vez maestro, sino en los tiempos actuales, vamos a decirlo así, ¿cuáles valores usted cree que se deberían inculcar a los jóvenes o a las generaciones de hoy? Bueno, hay algo, Jordi, que yo veo que es un fallo de raíz, y es el desequilibrio de la familia. Por ejemplo, yo veía el caso de las familias de ustedes, el sostén de tu mamá, yo la recuerdo perfectamente. Y yo recuerdo que hablé con una familia, un señor. Yo le dije, aquí en el colegio uno se da cuenta qué muchacho tiene familia y quién no. Se nota donde hay valores y donde no hay valores. Y se notaba, pero ahora, con la disolución de la familia, eso ha sido un desastre. Entonces, el respeto por los demás, por las personas mayores. El respeto a la cana, como decían. El esfuerzo. Ahora ya no se quiere valorar el esfuerzo. Todo es express. Hoy, ahora. Ahora. Yo recuerdo un antiguo alumno, Francisco Castellano, tú lo conoces. Sí, claro. Francisco, yo recuerdo sus hijos estudiaron en el colegio. Y él tenía un hijo ya en primaria, en preescolar, y otro más adelante. Dice, yo estoy calculando que cuando este muchacho me llegue a bachillerato, yo voy a necesitar tales ingresos. Por lo tanto, ahora yo voy a empezar a hacer otros proyectos para que cuando él ya esté a este nivel, yo tenga el nivel económico que yo necesito. Yo le digo, yo te voy a traer aquí para que tú le hables a los muchachos precisamente de los procesos. Wow. Porque realmente ahora no, ahora todo es rápido. Nadie, me decía alguien, un antiguo alumno precisamente, él es arquitecto, y me dice, nadie quiere trabajar. Nadie quiere trabajar. Él tenía una persona que le ponía las ventanas. Y él le dijo, ya esta es la última semana que yo voy a trabajar. Dice, ¿por qué? Dice, no, es que me sale mejor yo robarme un par de celulares. Y gano más que venir a trabajar aquí a poner ventanas. Oh, Dios. Entonces, pero a ese nivel tú te encuentras eso, pero a otros niveles, ahora vemos, por ejemplo, la condena que ha habido con personas reconocidas por asuntos de corrupción. Pero a ese nivel tú te vas a encontrar muchas personas que ya no están hablando de robar un celular. Otras cosas mayores. Es otra cosa mayor. Entonces, esos valores, la honestidad, la responsabilidad, el tú dar la cara, tú tener un papá que toda la vida luchó y expuso su vida en un momento determinado donde políticamente era peligroso hablar en este país. Entonces, tú creciste viendo eso.
Y otros amigos tuyos crecieron viendo ese tipo de ejemplos. Sí. Entonces, gente que se sacrificaron toda la vida o que fueron serviciales. Pon tú Pedro Luis, el doctor. Pedro Luis Vera, Dios mío. Un médico de fuste. Adiós. Y que ese no tenía que ver. Sí. Ese no tenía que ver. Pero ahora, tú oyes a los médicos, amigos de uno, que te dicen la sed de dinero que tienen sus colegas, dice, y mientras más jóvenes son peores porque están más preparados y han hecho una gran inversión y quieren recuperar le quieren rápido. Ahora. No en 10 años o 20 como Pedro Luis Vera, que no tuvo riqueza, pero tiene con qué vivir. Pero lo importante era el trabajo. Si había un enfermo, no tenía problema, si ese no tenía, o si tenía dinero, o si no tenía seguro. O sea, hay muchas cosas que han cambiado. Y también en otras profesiones, no solamente en la medicina. Sí. Yo no quisiera, profesor, dejar pasar que, vuelvo y repito, que el 30 de junio, pasado mañana, es el Día Nacional del Maestro. ¿Qué usted entiende que debe tener un profesor, un maestro, que es una palabra bastante grande que le queda a algunas personas, a mi modo de ver en este tiempo, para poder transmitir esos buenos valores? ¿Qué necesitaría ese profesor, ese maestro, hoy día? Precisamente que el 30 de junio es el Día Nacional del Maestro Dominicano. En primer lugar, es ver el magisterio, el ser maestro como una vocación. Como una vocación. Tú te fijas que los maestros ahora mismo están ganando más dinero que nunca en la escuela pública. Sí. A tal punto que los colegios se encuentran en desventaja para poder mantener un buen claustro, un buen nivel, porque se lo llevan todo. Tiene su atractivo trabajar en la escuela pública. Lo primero, que tú vas a ganar más dinero. Sí. Lo segundo es que a ti no te van a votar nunca. Tú tienes que encontrarte a ti matando uno y aún así hay dificultad para sacarte. Yo lo sé. La otra es el menor esfuerzo. Sí. Yo no estoy diciendo que son todos, pero hay una gran cantidad de maestros que lo que están viendo es una manera de ganarse la vida. Tú tenías, pon tú, en la época de Trujillo, antes, los maestros eran de clase media. Eran maestros que entraban a trabajar porque querían trabajar educación. Ya luego, después de la muerte de Trujillo, se liberalizó el asunto y entró mucha gente a trabajar en las escuelas, a dar clases, porque era una manera, un sustento. Balaguer le llamó a muchos maestros ave de paso. Sí, yo me acuerdo. Porque entraban a educación para poder pagar la universidad. Wow, ave de paso. Hace tiempo que yo no oí esa frase. Sí, ave de paso. Y realmente, cuando tú entras a educación con ese criterio, realmente, aunque te quedara toda la vida, realmente no era lo que a ti te gustaba. No era lo que te gustaba. No es por lo que tú vas a dar la vida. Entiendo. No es por lo que tú vas a dar la vida. No, y eso de querer investigar o de querer ser mejor, no solamente por los estudiantes, sino por uno mismo. Esa inquietud, tú lo encuentras en unidades. Si hay maestros que han sobresalido, tú oyes, se nota cuando hablan con un entusiasmo increíble en las escuelas públicas. Están enamorados de su trabajo, están enamorados de su profesión. Sí, sí. Ellos saben que pueden trascender. Sí. No son uno gana pan en ese sentido. Sí. Son personas que saben que con su trabajo pueden tocar a muchas personas. Es cierto. Y lo que hoy, para ir finalizando, lo que hoy también ha faltado es el ejemplo. Porque si hay un viernes, vas a hacer un sábado, un claustro de profesores, tú haces una huelga porque no te han
pagado. Tú tienes la justicia, ¿verdad? Que sí, que es cierto, pero no ha habido manera de que eso cambie. Yo creo que eso también le ha quitado credibilidad ante el estudiantado y su respeto también. No son todos, pero hay quienes lo hacen. Que sí. Pero eso para finalizar, que no quisiera, pero sí el tiempo en medios es así. ¿Cómo quisiera usted que después de tantos años de magisterio, del cual todos estamos orgullosos de su carrera y su familia, y yo sé que usted por igual, a usted le gustaría que lo recordaran? Como una persona justa. ¿Como una persona? Justa. 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 De que yo pude y me equivoqué. Pero que no lo hice pensando en hacer maldad, sino porque yo estaba convencido en un momento determinado, aunque estuviera equivocado, y eso lo vi después, creía que estaba haciendo mi trabajo y que lo estaba haciendo de la mejor manera. Wow. Me gustaría que me vieran así, una persona que trató de buscar la verdad, que trató de que las cosas se hicieran de una manera correcta y que hubiera cercanía. Creo que traté siempre en ese sentido de conciliar, de ser un conciliador en un momento determinado de mi vida. Yo no creo en eso de los signos zodiacales, pero conmigo pegaron con lo de Libra. Lo de Libra. De Libra. Es cierto. Porque el Libra di que La balanza. La balanza, Sí, va sí. buscando la balanza, conmigo pegaron en ese sentido. Yo creo que en todo, como fui como profesor, como director, traté de conciliar. Y me gustaría que me recordaran en ese sentido. Tal vez no fui el más sabio, pero sí tal vez traté de ser el más cercano. Profesor, Bueno, de verdad que para mí ha sido un gran placer. Tenemos 5 años y algo en este espacio. Y una de las personas con las que me he sentido gratamente identificado, emocionalmente hablando con usted. Muchas Porque gracias, Jordi. la verdad es que le agradezco tanto en las aulas. Y eso me sirvió mucho. De verdad que se lo agradezco. Gracias, Jordi. Bueno, Señores, una generación, muchas generaciones, pasamos por la mano de Gisanju. Y yo sé que los que nos están viendo saben que todo lo que se habló aquí es real y viene del corazón de un gran maestro. Y es un ejemplo no solamente para Santiago, para el país. Y como decía un compañero para terminar, alumno igual que yo de GISAM, Vladimir Guzmán, que es un ejemplo, es una frase que siempre le he tenido en mi mente. Si tus problemas tienen solución, ¿para qué te preocupas? Y si no la tienen, ¿para qué te preocupas? De un proverbio oriental, pero siempre es repetido y siempre en el momento adecuado por este maestro de todos nosotros. Vamos a la pausa.